Bienvenidos a Memorias, un podcast de la Fundación Juntos Se Puede, un espacio donde te invitamos a caminar las experiencias de la diáspora venezolana. Las memorias son un archivo del pasado y traerlas al futuro nos permitirá construir la diáspora venezolana. La memoria no es simplemente un archivo del pasado, es un instrumento para construir el futuro. Al dar paso a las voces de las movilidades humanas, la Fundación no solo preserva su legado, sino que fomenta una reflexión crítica que permite avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Gracias por estar en este episodio número 3 del podcast de memoria de la Fundación Juntos Se Puede. Hoy tenemos un invitado de lujo. Él es Tulio Hernández. ¿Quién es Tulio Hernández? Tulio Hernández Cárdenas es un destacado sociólogo, profesor universitario y columnista venezolano, cuya carrera se ha desarrollado en la intersección entre la academia, la gestión cultural y la consultoría en comunicación y opinión pública. Egresado de la Universidad Central de Venezuela y formado en gerencia pública en el IESA, Venezuela, Hernández ha impartido clases en prestigiosas universidades de Venezuela y de otros países, como España y Costa Rica. Su experiencia incluye roles de liderazgo cultural, tales como presidente de Fundarte en Caracas y director fundador del Centro de Estudios de Cine Venezolano, además de ser consultor para organismos internacionales como UNESCO y UNICEF. Su trabajo se caracteriza por su compromiso con el análisis cultural y social. Su voz crítica ha sido reconocida en medios como The New York Times, El País, El Tiempo y El Nacional. Actualmente, exiliado en Bogotá debido a la persecución política en Venezuela, Hernández continúa su labor como profesor, columnista y promotor de derechos humanos y políticas de migración. Como fundador de la Asociación Civil Ávila Monserrate y director de la editorial Frontera Viva, ha impulsado iniciativas para visibilizar la migración venezolana y promover la democracia. Su legado editorial incluye títulos como Celebración de Estar Vivos y Memorias Compartidas, y su rol como compilador de obras que exploran la relación entre cultura y ciudad. A través de sus escritos, conferencias y programas formativos, Hernández sigue siendo una figura influyente en el análisis de la migración y de los derechos humanos en América Latina. Tulio Hernández, si se me pasó algo en esta biografía que he compuesto para ti, tienes el micrófono para poder decir que se me pasó. Te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alvin. Me gusta mucho poder compartir contigo y con la Fundación Juntos Se Puede este tema tan interesante de la memoria y la migración. Tulio, es el tercer episodio. He tenido el placer de estar con Tomás Páez en el episodio inaugural como una de las voces más importantes de América Latina en el tema de la movilidad humana venezolana y de las diásporas. Y pues no te quedas atrás, eres una voz muy influyente en América Latina y el Caribe. Eres una voz muy reconocida, además eres un experto en temas de memorias y memorias históricas. Y entonces, nada, quisiera comenzar esta conversación por preguntarte, ¿qué distingues tú como memoria histórica, Tulio? ¿Qué es para ti la memoria histórica? ¿Qué nos pudieras decir sobre este tema que estamos abordando en este podcast de hoy? Bueno, lo primero es que sería conveniente reconocer dos términos, el término memoria y el término historia, y en la fusión de ambos en memoria histórica. Porque la memoria tiene, digamos, un sentido mucho más global, mucho más dinámico, y la historia en sí mismo es vista por los especialistas como un oficio que trata de utilizar los instrumentos de las ciencias sociales, los instrumentos de la verificación, las fuentes, los documentos, las huellas, y termina poniendo por escrito los resultados de sus investigaciones para hacerlo perdurable. Entonces, digamos que la memoria, y especialmente lo que entendemos por memoria colectiva, es
aquello que una sociedad o un grupo familiar o una civilización trata de valorar como importante de ser recordado. Y la memoria histórica sería, pues, esta forma de elaborar lo que llaman algunos historiadores modos de producción del pasado que ordena para hacer comprensible el presente y para hacer más inteligible el futuro, preservando el pasado, los orígenes, las raíces, porque eso es lo que le da sentido, es lo que le da sentido a la vida social, a los colectivos humanos, lo que los identifica, sus recuerdos, su pasado, sus raíces. Pero las maneras de acercarse a ellas son múltiples y de eso podemos hablar. Sí, sin duda, sin duda. A mí me causa mucho, me llama poderosamente la atención este tema de que se empieza a distinguir otro término que es memorias migrantes o memorias migratorias, justamente porque la historia, y esto es una frase cliché, yo no sé si me la compras, la escriben los vencedores, pero entonces hay toda una postura sobre la cual se generan narrativas muy importantes sobre la persona o sobre quién escribe la historia. Entonces ha empezado a germinar este término de memorias migrantes o memorias migratorias, en donde se abren espacios para poder hurgar y para poder revisar, para poder conversar con personas que dicen que no están precisamente en el poder, que no hablan precisamente desde el poder, sino que hablan precisamente desde la experiencia. Entonces, sí, conectar un poco con esto y que me puedas decir, ¿has escuchado este término, esta distinción de memorias migrantes? ¿Qué me pudieras decir en relación con esto y cómo lo podemos diferenciar con el término de memoria histórica? Sí, la relación entre memoria y migraciones no es nueva, es importante. Tal vez no todo el mundo utiliza el término memoria migratoria, pero sí hay ha habido una gran preocupación para que las migraciones, los fenómenos migratorios, los colectivos migrantes, no olviden su historia y no dejen que se la creen otros a través de un discurso oficial. Y en general la memoria, porque si es verdad eso que tú dices, que la historia la escriben los vencedores, cada vez hay más conciencia de que los que no son vencedores o los que no son poder deben escribir su propia historia. Y esto es muy interesante porque hay un dato que estuve releyendo a Todorov, que tiene un libro que se llama Los abusos de la memoria. Y él insiste en que uno de los grandes esfuerzos por ejemplo, en los modelos totalitarios, el de los oprimidos, el de los que sufren persecuciones, es la confrontación entre dos memorias. La memoria del poder, que trata de contar la historia y de decidir qué se debe recordar y qué no, y cómo se debe recordar, y las resistencias, las memorias que se oponen a esa manipulación. Entonces, yo creo que el tema de las migraciones y de su memoria fundamental, primero, porque la migración es una constante de la especie humana. Es decir, hay quienes incluso consideran que sin migraciones no habría especie humana. Y todavía el Homo sapiens estaría en el centro del África Total. estancado allí. Y segundo, porque las migraciones, a pesar de eso, o sea, revisemos
todo el proceso migratorio mediante el cual se fue forjando el planeta, y diríamos entonces que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Pero en concreto, sobre todo después de 1945, cuando las migraciones se volvieron objeto de derechos humanos, ha habido una conciencia cada vez más clara que es necesario registrar la memoria de las migraciones en tres sentidos. Primero, lo que hay allí de los imaginarios de exclusión, porque a pesar de que la migración es una constante humana, siempre ha habido un prejuicio internacional contra los migrantes. Esto es repetitivo Ok. hasta que empieza otra discusión cada vez más entendida sobre el aporte civilizatorio, el enriquecimiento económico, el enriquecimiento cultural que significan las migraciones. Y tercero, porque al ver el aporte, o sea, mezclar las dos cosas, el sufrimiento, la persecución, la xenofobia, la aporofobia, pero también la inclusión, la recepción, la aceptación y cómo se dinamiza las sociedades con la llegada de los migrantes, pues empieza a haber un tema de memoria muy, muy diverso y fascinante. Yo te puedo poner Es- un caso, perdón. sí, no, mira, mira este fenómeno que está pasando en la actualidad y esto, sobre esto que tú estás conversando. La historia la escriben los vencedores, pero desde hace quizás unos 20 años, 15 años, 10 años, a propósito de la masificación de los medios masivos de comunicación, pero sobre todo de la digitalización y de la interconexión mundial. Un libro, por ejemplo, como un libro maravilloso como El Archipiélago Gulags, que uno pudiera hablar de cómo fue que se escribió y la metodología que implementó el autor para que años después pudiera salir la compilación del libro. Eh, Hoy podemos decir que es muy difícil, Tulio, que el poder pueda restringir voces y callar voces, o que pueda restringir narrativas en tanto tú y yo tenemos el poder de conectarnos para poder hablar y tener espacios comunicacionales distintos a los del poder central o a los de poder narrativo. Un poco pasó en esta elección, en esta última elección de los Estados Unidos con Trump. Digamos, hace 50 años era imposible tener espacios diversos, diferentes para poder escuchar tanto a Kamala como a Trump en espacios diferentes, a cadenas como CNN o como Telemundo o como CBS News. Digamos que las narrativas ya son muy difíciles que el poder la copte totalmente. Entonces, hoy tú y yo estamos hablando en unos espacios donde la narrativa formal o el poder formal comunicacional a lo mejor no nos van a poder impedir decir lo que decimos. Esta nueva forma de comunicarnos ayuda a que esta distinción de las memorias migrantes pueda ser y pueda poder mostrar y mirar cosas que la narrativa oficial quizás quiera impedir. Sí, sin duda. Yo suelo afirmar en las conversaciones sobre este tema que la venezolana no es la única, pero es de las primeras migraciones digitales. Es decir, si bien hay muchos trabajos sobre los inmigrantes, hay crónicas periodísticas interesantísimas. Aquí en Colombia se han hecho cosas extraordinarias, como las crónicas de Gina Morello, sobre que acompañó a un grupo de migrantes venezolanos desde la ciudad de Valencia, en Venezuela, hasta Lima, Wow. en Perú. Y luego tenemos la cantidad de cronistas y de libros que se han escrito que obviamente no pasan por las grandes cadenas, como Otra Tierra, Otro Mar, que por cierto lo tengo aquí al lado, Uy. de una compilación de Luz Marina Rivas,
de 23 crónicas sobre la vida de los migrantes venezolanos en Colombia, escritas por venezolanos y colombianos. Pero lo más interesante es lo que tú dices. Independientemente de que no existieran estos, los migrantes, usando los teléfonos celulares, han construido su propia narrativa testimonial, que es una forma importante de la memoria. Incluso hay fenómenos como canciones que han compuesto los emigrantes que llegan a tener 2 millones de descargas y que han generado una afectividad y una comprensión de las causas y de los modos del fenómeno migratorio que obviamente es imposible detener, porque ya sabemos que hay una narrativa del régimen venezolano que trata de decir que la migración no existe o que es un invento de los medios colombianos y latinoamericanos o del imperialismo, o que los migrantes incluso los han satanizado como traidores a la patria. Entonces, me parece que lo más interesante de este fenómeno migratorio desde el punto de vista de la memoria es que a través de los instrumentos digitales, la historia la empiezan a escribir los propios protagonistas y no escribir en un sentido genérico, porque la mayor parte de esos relatos se hacen a través de las redes, de los medios digitales, de los testimonios que los propios, recuerdo el fenómeno de los caminantes, aquellos grupos de migrantes venezolanos que subían por las carreteras de la sierra andina colombiana y iban, mientras tanto, registrando sus propias experiencias. Y esto de verdad es muy interesante porque prácticamente se construye la memoria en vivo, en el momento. Y eso a la larga va a quedar como grandes testimonios para quienes quieran estudiar el fenómeno ya con la metodología de los historiadores, no solo con la emocionalidad del testigo directo, sino que va a ser un instrumento excepcional para construir esta historia, porque seguramente en 10 o 20 años tendremos una visión mucho más completa y compleja de lo que significó este fenómeno. De acuerdo, de acuerdo. Tulio, nosotros quizás en este programa, en este podcast, digamos que nuestro objetivo fundamental es poder eh, registrar la narrativa para poder reconstruir una Venezuela con acceso a justicia, fortalecer la democracia, buscar la paz. Digamos que ese es nuestro mayor objetivo. Poder tener narrativas que nos permitan mirar cómo la cuentan las personas que se mueven que huyen de su país. La memoria tiene necesariamente también un olvido, no es casual que yo cuente lo que quiera contar y no cuente lo que no crea conveniente. Y sin embargo creemos que es muy necesario invitar a los migrantes que sacar las cosas del olvido para que nos puedan contar cómo les ha ido, qué les sucedió, por qué se fueron del país, qué están haciendo actualmente. Y entonces te quería preguntar, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Es importante abrir estos espacios de conversación, memoria u olvido, ¿con cuál nos quedamos? ¿Qué sentido tiene para la historia más contemporánea de Venezuela y para la historia más contemporánea de los venezolanos, de la diáspora que está, de los más de 9 millones de venezolanos que estamos alrededor del mundo, hacer este tipo de espacio? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, lo primero que hay que decir, que a mí me gusta mucho, voy a volver a él, la Sí, idea de Todorov, que lo que genial. se opone no es memoria versus olvido, sino memoria
la memoria es una selección. La memoria no es un acto automático, sino que algunas componentes de lo que nos ocurre como persona, como colectivo, como sociedad, van siendo suprimidas, Ok. incluso por procesos, no diría naturales, pero procesos que tienen mucha autonomía. Y entonces, el colectivo humano y la persona no puede recordarlo todo, sería una barbaridad. Hay aquel libro o cuento famoso de Funes el Memorioso de Borges, que era un hombre que no podía olvidar nada y por lo tanto estaba abrumado. Pero lo que sí es importante es el uso de la memoria en el sentido de memoria altruista. Recordar lo malo o lo bueno, no solo desde el punto de vista literal de que debo conservar la memoria, sino lo que llama la memoria altruista, Todorov. Es decir, recuerdo sobre todo lo que tiene justicia, lo que tiene el sufrimiento humano, pero para que lo recuerdo para que nadie nunca le vuelva a ocurrir lo mismo. Y recuerdo lo positivo, los éxitos, la generosidad humana, la solidaridad, para inspirar a otros a que hagan lo mismo, cumplan lo mismo. Por ejemplo, en Venezuela, que fuimos un país, antes de ser como ahora, un país de inmigrantes, fuimos un país receptor de grandes migraciones, se ha hecho un trabajo interesantísimo recordando y poniendo en valor, como dicen los españoles, el aporte de esas migraciones. Yo personalmente incluso compilé un libro que se llama Humanistas Españoles en Venezuela, en donde rescatamos la presencia de 10 humanistas que llegaron a Venezuela huyendo de la Guerra Civil Española y terminaron haciendo unas contribuciones fantásticas, extraordinarias en el desarrollo de las academias, de las universidades, especialmente de la Central de Venezuela. Pero hay otros que han hecho un trabajo extraordinario sobre el aporte de los arquitectos españoles en Venezuela, o los que han hecho un trabajo sobre el aporte de las migraciones, la española, la portuguesa, la china, la italiana, incluso la colombiana, la peruana, a la gastronomía venezolana, a la manera como los venezolanos comen. Entonces, esto es muy interesante porque a veces se asocia la migración solo al problema que generan en su tránsito, pero poco o menos se pone en valor cómo las migraciones enriquecen a las sociedades donde llegan. Y enriquecen no solo en el sentido económico, en el sentido cultural, en el sentido artístico, en el sentido gastronómico propiamente dicho. Entonces, esa memoria es importante conservarla porque al final el migrante, por lo menos en las primeras generaciones, tiene dos retos. Uno, cómo conservar sus raíces, su memoria, su cultura. Y dos, cómo adaptarse, cómo compenetrarse con la sociedad que lo recibe. Total. Entonces, allí la memoria y luego cómo dejar testimonio de las huellas que esa migración dejó en las sociedades que los recibieron. Y por eso hay bastantes museos de la migración internacionalmente y hay bastantes estudios. Y además la memoria de la migración está registrada también en el cine. La cantidad de películas importantes que muestran tanto lo bueno como lo malo, como lo conflictivo de las migraciones. Tulio, te Entonces, interrumpo. Te interrumpo porque te quiero preguntar algo. No, a nosotros nos ha costado mucho
que gobiernos, comunidades de acogida comprendan lo invaluable que es tener una diáspora de entrada en su país. Nos está costando con el gobierno actual en Colombia, que mágicamente impide que los venezolanos podamos acceder a regularidad y podamos entrar en el sistema formal. Mientras yo hablo, Tulio, quiero que pienses 30 segundos en una experiencia que de esto que tú conoces, porque tú tienes muchos años conversando con personas que llegaron a Venezuela de otros países, que lo sacaron de sus países y que llegaron a Venezuela a construir la patria que nosotros después heredamos. Inclusive en la transformación de la democracia, inclusive en el crecimiento científico y humanista de Venezuela. Entonces, ¿hay alguna experiencia, Tulio Hernández, que para ti haya sido significativa conocer de cómo el talento de la migración impacta positivamente o haya impactado positivamente en Venezuela? ¿Recuerdas un nombre, alguna Sí, nacionalidad que tú digas, mira, vale, yo conozco a este tipo y este tipo lo que hizo, o esta mujer lo que hizo por Venezuela fue increíble? bueno, te podría poner, Uno solo, porque si me cuentas los 50 que conoces, sí, sí. no vamos a Bueno, terminar el programa. te Uno. voy te voy a contar uno, argentino, Tomás Eloy Martínez. Llegó a Venezuela huyendo de la dictadura del sur y en Venezuela creó, o sea, creó un nuevo, fue director de un nuevo diario que se llamaba El Diario de Caracas, que Wow. transformó el periodismo del país, que incorporó elementos visuales que normalmente no se utilizaban en el país y que creó una generación de periodistas, o sea, ayudó a formar una generación de periodistas que cambió para siempre el periodismo venezolano. Entonces, Tomás Eloy, además, que es ya murió, pero un escritor notable, autor de un libro llamado Santa Evita, que es una de las grandes piezas de la literatura latinoamericana, pues se incorporó a Venezuela, creó esto, por cierto se casó con una venezolana también, pero te podría poner cientos de ejemplos solamente en el Seguro, mundo cultural. El seguro, otro, seguro que Carlos sí. Jiménez, que llegó y fue el director, fundador, junto con la gente del Ateneo de Caracas, del Festival Internacional de Teatro de Caracas, que es uno de los, que fue, ya lo eliminó ¿Qué este fue? gobierno, uno de los festivales más importantes, yo no diría que solamente de América, sino del mundo. Increíble, increíble. Tulio, ¿cuál es la importancia que, cuál es el papel de las organizaciones de desarrollo social en no solo preservar, sino en rescatar la memoria migrante? O sea, qué papel debemos jugar nosotros que no estamos abiertamente involucrados con el gobierno, que no estamos abiertamente involucrados con partidos políticos, que no estamos abiertos, sino que más bien nuestros espacios de incidencia más bien es para poder seguir caminando en función de defender nuestros derechos, ampliar nuestras posibilidades de estar en los países de acogida. ¿Cuál es la importancia que deben asumir las organizaciones de desarrollo social, las ONG, no solamente para rescatar, sino para difundir la memoria migrante? Bueno, yo creo que es fundamental porque las organizaciones, las ONGs, las asociaciones que se interesan ya sea por prestar servicios de asistencia humanitaria, ya sea para defender los derechos humanos de los migrantes, ya sea para darles capacitación y formación para que el migrante tenga capacidad de emprendimiento. En esa relación se produce una interacción con el migrante privilegiada, porque la manera de conectarse con el migrante no es solamente académica, no es solamente de los estudiosos, sino que en ese día a día, en esa relación múltiple,
se van creando unas formas de diálogo privilegiadas, únicas. Y entonces, que una fundación como Juntos se Puede, además de todas las actividades que hace, se dedique a este tema de preservar, recoger, compilar, estudiar y divulgar la memoria migrante, me parece extraordinario. Porque vuelvo al punto de donde arrancamos. Una cosa es la historia como, como oficio, como sistema de estudios que se basa en las fuentes, en los documentos, en las huellas. Y otra cosa es la memoria en el sentido amplio, donde lo más cotidiano, lo más sencillo, lo que de repente no parece importante dentro de la historia grandota de los grandes procesos, queda recogido. Y allí yo creo que es el gran aporte que organizaciones sociales como esta fundación pueden y deben hacer para la preservación de esta memoria. Quizás en unos años nos vamos a dar cuenta, se van a dar ustedes cuenta, que han compilado una memoria valiosísima, pero ya también hay una memoria muy dinámica por otras vías. Por ejemplo, el cine documental, que se ha ocupado de estos temas, la fotografía, la cantidad de fotógrafos que se han dedicado a seguir el tema migratorio, lo que ya dije, la crónica periodística, las novelas, o sea, el número de novelas que se han escrito sobre el tema migratorio venezolano es muy importante. Entonces, yo creo que una de las cosas interesantes de este proceso migratorio venezolano es la gran documentación que se ha producido, un fenómeno que nos ha tomado por tanta sorpresa, que es tan descomunal, ya va por 9 millones de personas, que por suerte creadores, los protagonistas, cineastas, escritores, periodistas, se han ocupado de documentarlo y vamos a tener un buen material. Seguro. Mira, ya está terminando nuestro espacio de conversación, pero no me quiero ir sin antes arrancarte una promesa y bueno, tenemos dos preguntas más, pero la primera promesa es, prométeme que vamos a hacer otro espacio como este para profundizar en la dialéctica de memorias tal cual como Todorov lo plantea. Sí, sí, porque es importante Listo, también darle conceptos a esto. listo, genial. La segunda pregunta antes de irnos. Dame tu opinión en relación con las elecciones norteamericanas del pasado martes. No, yo voy a abrir con esto y dije, no, yo no puedo tener a Tulio aquí sin que tú me digas cómo le parecieron las elecciones, cuál es tu opinión, qué opinión te merece que Trump vuelva a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, primero es un enigma, porque Trump es un fenómeno político atípico y es un hombre con unos rasgos personales autoritarios, Ok, pero que obviamente coinciden con ciertas culturas políticas dominantes en los Estados Unidos. Ahora, el dilema es el que más me interesa en este momento, por lo que estamos hablando, es sus rasgos de alguna manera xenófobos, la manera como descalifica la migración, la manera como pone en primer lugar, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, el rasgo delictivo, como si en la presencia del cartel de Aragua o de del los tren. otros del tren de Aragua o de los carteles mexicanos de droga, sea lo más resaltante de la migración. Entonces yo creo que una cosa que puede ser preocupante es qué va a pasar en un país
que ha sido construido básicamente por las migraciones, que su riqueza deviene de las migraciones, pero que siempre ha habido conflicto entre los migrantes y los locales, los migrantes y los pueblos originarios. ¿Qué va a pasar allí? Creo que vamos a estar alertas con ese fenómeno. Total. Y bueno, la sociedad americana votó mayoritariamente por esto. Hay que celebrar la respuesta de la otra candidata, de Kamala Harris, reconociendo el triunfo de manera serena, sin recurrir a ardides ni a protestas callejeras, y por el contrario, valorando que Estados Unidos disponga de esa democracia donde la alternancia y el reconocimiento a los triunfadores forma parte de la vida normal. No para Maravilloso. una elección para Venezuela, donde el gobierno actual no reconoce el triunfo de su opositor, Edmundo González, y donde probablemente vamos a ver la triste escena de que no se le permita tomar, ejercer, ser el poder, el gobierno que el voto popular le ha concedido. Entonces, Totalmente de digamos, acuerdo. por un lado una celebración de la democracia americana y por otro lado un temor a estos rasgos autoritarios y discriminadores del presidente electo. Total. Estoy de acuerdo contigo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Tulio, para terminar este episodio número 3, con tu intervención, con tu espacio, con tu conversación, ¿qué mensaje le das a los más de 9 millones de personas que han huido de Venezuela y que están haciendo diáspora en diferentes partes del mundo? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué nos quieres decir? ¿Tienes el tiempo que quieras para poder dedicarnos tus palabras en función de este proceso histórico que estamos viviendo en Venezuela? ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, yo diría, uno, tratar de rehacer la vida en donde quiera que estén, pero tratar al mismo tiempo de conservar los vínculos con el país, de ejercer, tratar de aprender a ejercer los derechos que los convenios internacionales le dan a los inmigrantes, a las migraciones, y tratar de mantener cierta cohesión para que se puedan defender esos derechos y se puedan mantener, como vimos que ocurría en Venezuela, una especie de doble nacionalidad, la que traes contigo, una cultura, una memoria, un pasado, un idioma, y la que estás recibiendo. O sea, entender los países, los lugares a los que llegas y tratar entonces también de ser respetuoso con las culturas, las leyes, las tradiciones del lugar a donde llegas, ¿no? Y yo diría que lamentablemente no, necesariamente un poco de humildad para entender que pueden pasar cosas como la xenofobia, como la porofobia, pero que esto no es por la primera vez que ocurre, que los procesos migratorios siempre traen consigo este tipo de problemas y que lo que hay es que saber trabajarlos y luchar contra esos fenómenos cuando ocurren. En algunos países ocurre menos. Creo que Colombia en Sudamérica ha sido de los más Total. generosos y de los con políticas de Estado que reconocen al migrante, que le dan legalidad. En otros países es más difícil, pero creo que mantener la cohesión es importante.
Y eso lo vimos en Venezuela, donde habían los clubes y las asociaciones italo-venezolanos, el Hogar Canario, el Hogar, la Casa Portuguesa. Entonces, estaban integrados al país, pero mantenían su cohesión y sus solidaridades mutuas para lograr desarrollarse incluso económicamente en el país que los recibía. Listo. Tulio, me encantaría poder tener más tiempo para que pudiéramos seguir conversando, pero nada, se nos acaba el tiempo. Te agradezco enorme, Tulio, que me hayas permitido entrar a tu casa, que me hayas permitido conversar contigo. Para mí es un gran, gran, gran placer. Tenemos otro episodio pendiente para hablar sobre Seguro. memorias y esta dialéctica que se arma a propósito de este tema. Te agradezco enorme, te mando un abrazo gigante. Nos vemos pronto, Tulio.